Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Gusto de saludarlos este nuevo año que estamos iniciando o recién iniciando, ¿verdad? Gracias a Dios por el privilegio hermoso. Gracias a Dios por darnos la oportunidad de seguirle sirviendo al Señor. No sé eh, usted, pero yo le agradezco mucho al Señor por ese privilegio tan especial que nos da de poderle seguir sirviendo. A usted también, hermano, por estar recibiendo la administración de la palabra. Creo que es algo extraordinario que el Señor nos permite y que queremos pues seguirlo haciendo en este nuevo año, ¿verdad? Así que vamos a tomarnos un minutito para orar y pedirle al Señor su dirección, su guía, para que así podamos nosotros recibir la administración que Él trae para nuestra vida. Padre que estás en los cielos, estamos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, una vez más por el privilegio que nos has dado de poder estar de nuevo, Señor, ministrando tu palabra. Te quiero solicitar juntamente con mis hermanos, Padre, que puedas enviar esa palabra a nuestros corazones de tal manera, Señor, que fructifique abundantemente, Señor, que podamos nosotros, Señor, extraer, Dios mío, la mayor bendición de lo que tú, Señor, nos quieres decir. Que esta palabra no sea, Señor, solamente un conocimiento, sino que sea un conocimiento que vaya más allá de ese conocimiento y que nos lleve, Señor, a experimentar sobre todo aquellas cosas, Padre, que tú tienes preparadas para nosotros. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo, te lo estamos solicitando, papito lindo, gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Como usted sabe, hoy abordamos un poquitito lo que es el tema escatológico y hemos estado trabajando, hermano, en esa carta del apóstol Pablo, específicamente en el capítulo número 3 de la segunda carta, el apóstol Pablo a Timoteo, y ahí hemos estado abordando diferentes cosas, diferentes temas que creo que son importantes con relación a la conducta de los hombres del tiempo final. Y esto es muy, muy importante porque cuando nosotros vamos allá al libro de Isaías, nos damos cuenta, hermano, que el Señor hace una relación, una comparación entre los caminos y los pensamientos del hombre y los caminos y los pensamientos de Él, haciendo una referencia en que hay una distancia, hay un intervalo muy grande entre unos y otros. Y definitivamente, hermano, yo creo que en la medida que va pasando el tiempo y nos vamos acercando a la venida del Señor, pues a nivel general, hablando de la humanidad, se ha separado mucho del camino y de los pensamientos de Dios. De tal manera que el Señor, hermano, está dando hoy en día una oportunidad para que todos aquellos que no han estado caminando de la manera adecuada, creo que inclusive este año, que es un año aún de pandemia, pero que es un año muy precioso porque seguramente el Señor traerá cosas grandes y sobre todo oportunidades para cada uno de nosotros para que todos podamos evaluar, podamos revisar, podamos analizar cómo está nuestro caminar delante de Él. Entonces, en ese orden de ideas, de pensamientos, yo quisiera que podamos leer la segunda carta de Timoteo en su capítulo 3, versículo número 1. Y hemos estado leyendo bastante estos versículos, pero creo que a nadie le hace mal, ¿verdad? Que podamos leer la palabra del Señor, aunque sea el mismo versículo, siempre hay una bendición que podamos extraer. Recuérdense que el apóstol Pablo está escribiendo a Timoteo y dice, pero debes de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Este es el consejo que el apóstol Pablo le está dando a Timoteo.
empieza diciéndole que debe de saber que en los últimos tiempos habrán días difíciles, o en los últimos días habrán tiempos difíciles, y termina diciendo el apóstol Pablo que debe de evitar este grupo de personas, este tipo de personas, las personas que tengan este tipo de perfil, debemos de evitarlos. Eso es el consejo que le está dando ahí a Pablo a Timoteo. Ahora, cuando hacemos un resumen de esto, entonces tendríamos que analizar, hermano, aquí algunas cosas que creo que son muy, muy importantes de este listado. Y entonces, número uno, pues están los amadores de sí mismos. Solo para hacer referencia, hermano, cuando le pongo en color blanco es porque no hemos abordado todavía esa característica. Las que están en color verde, esas, un color verde fluorescente, esas pues son las que ya hemos abordado, y la que está en color celeste es la que estamos abordando o vamos a abordar en este momento. Entonces están los ávaros, están los jactanciosos, los soberbios, los blasfemos, los desobedientes a los padres, los ingratos, los irreverentes, los que no tienen amor, los implacables, los calumniadores, los desenfrenados, los crueles. Esos son los que vamos a abordar en este momento. Los aborrecedores de lo bueno, los traidores, los impetuosos, los envanecidos, los amadores de los placeres, y luego por último esta característica que siempre lo hemos dicho en cada estudio, es una característica que se da a nivel general, pero también va a ser abordada con la ayuda del Señor. En resumen, podríamos decir que son 19 características que ahí se manifiestan, 18 específicas y una pues que la da a conocer como algo general aquí el apóstol Pablo. Ahora, entonces yo quisiera que pudiéramos abordar este tema, la crueldad, siempre como una característica de la conducta de los hombres del tiempo final. Y que aquí pudiéramos hacerlo por lo menos en estas tres facetas. Número uno, que es la crueldad, un concepto primariamente lo abordamos desde el punto de vista secular, es decir, de un diccionario secular, y posteriormente nos vamos a los diccionarios bíblicos que nos dicen, ¿verdad? Después, ¿con qué cosas se asocia la crueldad? Aquí básicamente lo que hacemos es tomar este mismo versículo donde habla de la crueldad, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 3, y ahí ver en las diferentes versiones cómo también se traduce esa, o cómo lo tradujeron los escritores ahí de la palabra, bueno, tal vez no escritores, los traductores, ¿verdad? Cómo interpretaron aquello y cómo lo tradujeron. Y por último, abordamos cuál es el perfil de los, en este caso de los crueles, y viendo en la palabra del Señor con qué otras cosas, hermano, porque no es fácil a veces como dar un dictamen, decir un veredicto de quién es cruel o quién no es cruel, pero cuando nosotros vemos con qué otras cosas la misma Biblia lo está ligando, entonces nos damos cuenta, hermano, de que quizás sea un poquito más fácil. Entonces veamos qué significa la palabra crueldad. Aquí, abordando un diccionario secular, como bien le decía, es característica de aquellas personas que no sienten compasión ante el sufrimiento ajeno o que se deleitan en ello. Mire qué tremendo, porque ya desde aquí, entonces este concepto nos va dando una amplitud de qué es lo que nosotros tenemos que revisar. Y definitivamente algo que quiero insistir es el hecho de que no analicemos a las otras personas, sino que nos analicemos a nosotros mismos. Porque ¿de qué nos sirve decir fulano de tal es cruel, mengano es cruel? ¿De qué nos serviría eso si al final de cuentas, hermano, no está en nosotros el poder ayudarlos a ellos? O quizás sí, ¿verdad? Pero sobre todo yo creo que nosotros deberíamos de analizar en nuestra propia vida cuál es nuestro caminar, y en base a ese caminar, entonces, hermanos, revisar si no estamos o tenemos alguna, aunque no seamos totalmente crueles, pero tenemos alguna característica que nos puede dar un indicio de qué cosas tendríamos que corregir. Entonces, la crueldad es la característica de aquellas personas que no sienten ningún tipo de compasión ante el sufrimiento ajeno y o se dice aquí se deleitan en ello. Entonces mire qué tremendo. Entonces vayamos a los diccionarios ahora. Perdón, ahora vamos a ver, hermano, algunos sinónimos, porque eso nos da de alguna manera
nos va a dar a nosotros la idea, hermano, de con qué cosas está asociada. Mire todo, hermano, todos los conceptos que están asociados con crueldad. Dice feroz, implacable, brutal, salvaje, sanguinario, despiadado, inhumano, atroz, fiero, tirano, duro, violento, sádico, crudo, angustioso, lacerante, empedernido, y ahí le puse todavía etcétera, porque hermanos son muchos los sinónimos, pero cuando nosotros empezamos a ver a este tipo de personas, entonces nos damos cuenta, hermano, definitivamente que aquí, como se diría, hay mucha tela que cortar, hay muchas cosas de las cuales podríamos irnos ahí en una línea, solo hablando de los que son feroces, solo hablando de los que son implacables, aunque eso ya lo vimos en algún otro estudio anterior, hermano, los que son brutales, irnos en esa línea, yo le aseguro que podemos encontrar en la palabra mucho, mucho que pudiéramos hablar de eso, pero estamos hablando del tema general, la crueldad. Ahora, la concordancia Strong, hermano, traduce eso también como salvaje. Aparte de traducirlo como cruel, lo pone como salvaje. Es decir, una persona salvaje es una persona que no ha sido, por decirlo de esta manera, no ha sido domesticada. Es una persona que se crea sin ninguna sensibilidad, hermano. Es decir, como un animalito, para decirlo de esta manera, hermano. Pero a un animalito todavía, hermano, hemos visto, e inclusive en las redes sociales aparecen ahí tantos videos, ¿verdad? De animalitos que sienten cierta compasión cuando ven que otro animal o una persona, hermano, está siendo asediada con algún tipo de sufrimiento y entonces siempre van en la ayuda. Imagínense, pero cuando hablamos entonces de una persona salvaje, hablamos de alguien, hermano, que no tiene ningún tipo de sensibilidad. En el diccionario TUI dice feroz. Hermano, y esto está íntimamente ligado con las bestias del campo, ¿verdad? En algún momento, hermano, cuando estaba analizando esto, decía el diccionario que se asemeja a un león, decía, ¿verdad? Es decir, hermano, que no tiene compasión, es feroz, ve un animalito, hermano, que le puede servir de comida, no se preocupa de cuánto pueda sufrir ese animalito, simplemente se lo come y ya. Entonces, cuando estamos hablando de esta característica, hermano, vemos que está siempre asociado con las actitudes, con la forma de ser de los animales y sobre todo de las bestias del campo. También aquí habla de brutal, de feroz, otra vez se repite feroz y cruel. Brutal, ¿verdad? Es un nuevo concepto que se añade aquí, pero que todo está íntimamente ligado definitivamente. Ya el diccionario Vine nos agrega algunas otras cosas, dice salvaje. Eso ya lo analizamos ahí hace un momentito. Luego dice desenfrenado, es decir, que no tiene límites, no sabe hasta dónde poner límite. Fiero, hermano, es decir, brusco, grotesco, tosco en su forma de ser. Y algo que me llamó mucho la atención es este concepto que da aquí precisamente, hermano, el diccionario Vine dice alguien que se olvida de Dios. Imagínense, alguien que se olvida de Dios, es decir, alguien que vive apartado de Dios. Entonces, cuando hablamos de este tipo de personas, definitivamente son personas que no tienen ni quieren tener un tipo de relación con el Señor. Es decir, viven totalmente alejados con el Señor. Por ejemplo, hay animalitos que son considerados domésticos dentro de nuestras culturas, y entonces nosotros vemos, por ejemplo, los gatos, los perros, normalmente son animales, hermano, que son domesticados o son domésticos y que pueden compartir, hermano, con las personas, ¿verdad? Sin atacarlos, aunque hay algún tipo por ejemplo, de perros que es distinto, pero en la mayoría de los casos pueden convivir, hermano, con ellos. Ahora, cuando estos animalitos se han creado alejados de la vida humana, entonces ese es el tipo de problemas. Entonces, cuando nosotros vemos aquí este concepto que se olvida de Dios, son personas que nunca han tenido ni quieren tener ningún tipo de relación con el Señor, ningún acercamiento con el Señor. Están
están totalmente ajenos a lo que es del Señor, ignorantes a lo que es del Señor. Algunos de ellos puede ser que sí conozcan del Señor, pero no quieren tener ninguna relación con Él. En el caso del diccionario Thayer, me llama la atención porque dice sin mansedumbre. Es decir, no hay, hermano, normalmente, ¿verdad? Cuando nosotros vemos a un perrito, un gato, por ahí, hermano, hay cierta como afinidad. Puede hacer que a alguno no le guste tenerlos dentro de su casa, eso ya será otra cosa, pero hay como cierto acercamiento. Ay, el gatito, ay, el perrito, hay tal cosa. Hermano, siempre ese tipo de, como cierta compasión, como cierta afinidad con ese tipo de animalitos, ¿verdad, hermano? Y si vemos que uno de estos animalitos está sufriendo, pues nosotros sentimos compasión de ellos. Pero cuando se habla que es un tipo de persona que no tiene ningún tipo de mansedumbre, es decir, que no permite ningún acercamiento, que es desconfiada, es una persona, hermano, que siempre pone un alto, siempre pone un límite, no permite ningún tipo de amistad, sino que es totalmente ajeno a esto, ¿verdad? Mire qué conceptos tan tremendos los que nos está dando aquí la misma, los mismos diccionarios. Ok. Veamos con qué cosas se asocia la crueldad. Y aquí, como ya le dije, lo vemos pues en los diferentes versículos, perdón, en el mismo versículo en las diferentes versiones. Por ejemplo, aquí, hermano, en esta versión de las Américas dice salvajes. Y entonces el salvajismo, como ya le decía, es una persona, hermano, que no tiene ningún rasgo ni deseo de acercamiento con los demás. Es decir, hay cierta aversión, cierta hostilidad, hermano, en él hacia las demás personas. Por eso son salvajes, no tienen, hermano, matan a una persona sin sentir nada, pues. O sea, son tipo de personas que son crueles, hermano, le pueden quitar la vida, miran que cualquiera está sufriendo y no les importa, porque tienen un tipo de lineamiento, tienen algún tipo de objetivo, hermano, y entonces con el ánimo de alcanzar un objetivo, no les importa cómo puedan estar sufriendo los demás. Y normalmente ese objetivo está íntimamente ligado con las cosas económicas, hermano. Y entonces se despersonalizan, se vuelven inhumanos este tipo de personas. Ok. Bueno, y aquí hablando de inhumanos, mire cómo lo traduce la versión de América. Dice inhumanos. Aquí ya no habla, hermano, mire, aquí tenemos que tener un equilibrio. Eh, tenemos que ser humanitarios. Hay que ser humanitarios, es decir, ver la necesidad de otros y ayudarlos. Digamos, en esta pandemia que hemos visto personas que han padecido diferentes tipos de situaciones. Recientemente, hermano, en nuestro país se atravesó algún tipo todos esos problemas que dieron las tormentas, esas que estuvieron afectando, hermano, casi a finales de año y algo tremendo. Sin embargo, hermano, pues ahí teníamos la posibilidad de poder mostrar, hermano, lo humanitario, pero no podemos irnos al otro extremo nosotros también. Y entonces hacer del evangelio como centro al hombre y quitar como centro a Dios. Eso sí tenemos que tener mucho cuidado, porque hay algunas cosas de tipo humanitario que nosotros tenemos que revisar si no contravienen la palabra del Señor, porque si contravienen la palabra del Señor, nosotros sí deberíamos de ponerle un alto, ¿verdad? Y no voy a entrar en detalles de eso, pero lo hemos hablado en algún momento. Ok. Sin piedad, mire cómo son este tipo de personas. Es decir, son despiadados. Piedad, cuando hablamos de piedad, estamos hablando, hermano, del amor. Entonces, imagínese usted que la misma palabra del Señor dice que a causa del aumento de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Entonces, hermano, pero esto hablando de gente que en algún momento sintió esa piedad, ese amor hacia el prójimo, hermano, pero que en algún momento pues lo dejó de sentir. Pero estas personas no tienen este tipo de situaciones, sino por el contrario, hermano, nunca quizás han sentido esta piedad. Son personas despiadadas, son personas que nunca han tenido relación ni conocimiento de lo que es el amor de Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros, y entonces de esa misma manera no sienten compasión hacia las demás personas.
despiadados. Brutalidad, mire aquí, esto lo pone como brutales. Y aquí vuelvo a decir, hermanos, su tosquedad, su forma de trato hacia los demás. Y aquí me viene a la mente aquel hombre llamado Nabal, que dice la Biblia que era duro en sus tratos, duro en su forma de ser. Y hermano, pues definitivamente una persona cuando tiene dureza de corazón lo manifiesta de esa manera, de una manera brutal, de una manera, hermano, sin piedad, sin misericordia hacia los demás. También, hermano, hablamos de ferocidad, porque dice aquí, hermano, fieros. Fieros. Y esto, pues, creo que no necesita realmente mucha explicación, porque nosotros entendemos, hermano, que esto está íntimamente ligado, como le decía, con las fieras, las fieras del campo, hermano, que la misma palabra del Señor las establece. Usted ve que, hermano, estos animalitos, bueno, animalitos, no sé, porque son bestias, ¿verdad? Hermano, este tipo de animales, definitivamente, hermano, se abalanzan cuando ven algo que los está asediando, se abalanzan, o a veces ni siquiera los está asediando, simplemente alguien entra dentro de su territorio y estas fieras del campo se voltean y se van contra ellos, ¿verdad? Bueno, aquí también se pone como sin mansedumbre. Ese concepto ya lo vimos allá, hermano, cuando vimos los diccionarios, ¿verdad? Teológicos. Entonces, personas que no tienen mansedumbre. Y la mansedumbre es una característica que nos ayuda a ser dóciles en medio de circunstancias adversas. Pero este tipo de personas, al contrario, se vuelven violentas, hermano, en algún momento dado. Es decir, no tienen ningún rasgo de violencia. Imagínense qué tan alejados puedan estar del Señor si la misma palabra del Señor dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces el Señor, hermano, nos enseña, nos invita a que nosotros aprendamos la mansedumbre. Pero por el otro lado, este tipo de conducta que está definitivamente, hermano, dirigida por el espíritu del anticristo, y esta es parte de las características que va a tener el mismo anticristo, hermano, la crueldad, pero en este caso va a ser sin mansedumbre. Eh, Aquí en la versión Septuaginta dice indómitos, y yo le puse no doméstico, porque, hermano, una persona indómita es aquella que no se deja dominar, que no es domable, pues, ¿verdad? Hermano, esto es algo tremendo, porque es como cuando alguien, hermano, pues ahora ha sido un poquito más restringido el hecho de de lo que se puede hacer con los animalitos. Pero antes, se recuerda usted, hermano, que en los mismos circos, hermano, se castigaba a los animalitos cuando no hacían ciertas cosas. Y esto aún se puede dar en algunos lugares, hermano, donde no hay ese tipo de derechos, no han sido establecidos. Entonces, todavía podría suceder, pero realmente, hermano, se les castigaba para hacerlos domables, pues, ¿verdad? Para decirles: tienes que hacer esto. Pero entonces este tipo de personas, hermano, no tienen nada que ver, son indomables, casi que hay que tenerlos así, como diría, hermano, cuando usted sabe que hay por ejemplo, un perro que es muy bravo, usted no lo puede tener suelto por ahí, no, hermano, que puede causar peligro para el vecindario, sino que al contrario lo tiene que tener encerrado. Entonces este tipo de personas, la única manera que pueden estar tranquilas es encerradas, pero lamentablemente este tipo de personas que andan sueltas y que se ven, hermano, a la orden del día, definitivamente. Ok. Veamos entonces, hermano, este tercer aspecto, y es cuál es el perfil de los crueles. Y aquí vamos a ir viendo los diferentes versos y qué otra característica está íntimamente ligado con ello. Entonces veamos, por ejemplo, dice Génesis 15:13, el Señor le dijo: ten por seguro que tus descendientes serán inmigrantes en un país al que no pertenezcan, serán esclavos de la gente de ese país y serán tratados cruelmente. Y serán tratados cruelmente. Entonces, ¿con qué está ligada la crueldad? Con la esclavitud.
Las personas que son crueles, entonces, hermano, hacen de los que están a su alrededor, hermano, los hacen sus esclavos. Porque no tienen esto no tienen ningún tipo de sentimiento, de sensibilidad, de compasión, de misericordia. Sus entrañas, por ningún lado les podemos encontrar la misericordia. Entonces, hermano, se vuelven, se enseñorean de aquellas personas, hermano, que están bajo su autoridad. Y esto lo podemos ver muy bien, hermano, en las maras, en los carteles, en todo este tipo de organizaciones, hermano. Vemos cómo la crueldad es una de las características más aplaudidas en ese sentido, porque inclusive para permitirles el ingreso a este tipo de organización, hermano, lo que piden es que maten tal cosa, que torturen a no sé quién. Imagínense usted hasta dónde se puede llegar. Entonces, esto es algo, hermano, de lo cual nosotros nos tenemos que cuidar. Porque en algún momento, yo sé que usted dirá, ay, pastor, pero yo esto no lo hago. Sí, pero pueden haber ciertos rasgos que sí esclavicemos a otros. Y entonces, hermano, nosotros no podemos hacer esclavos a otros de nosotros, porque de quien tienen que ser esclavos de Cristo. Recuérdense que Cristo nos vino a libertar de la esclavitud, pero, hermano, ahora de una manera voluntaria nos volvemos esclavos del Señor. Ok. Eh, Génesis 49:6, aquí está hablando de Simeón y Leví, y es cuando Jacob está supuestamente bendiciendo a sus hijos, pero, hermano, les da una pasada de tráiler, como diría alguien, ¿verdad? Ahí, hermano, y él dice: no participaré en sus reuniones, ni comprometeré mi honra acompañándolos, porque en su furor mataron hombres y en su crueldad descuartizaron toros. Mire, hermano, en su furor, hay otras versiones que habla que estos eran violentos. Entonces, por eso yo le puse aquí asociado con la violencia. Entonces, mire, una persona violenta puede llegar, hermano, a hacer cosas que no se imagina. Y puede tener ese ingrediente de crueldad en un momento dado, de sentir que alguien, hermano, de ver que alguien está sufriendo y él no sentir, porque quizás, digamos, puede ser un padre que quiere castigar a su hijo. Sí, entendemos que pudo haberse enojado por algo que pudo haber hecho el hijo, pero eso no implica, hermano, que él o ella, ¿verdad? Porque puede ser una mujer también como madre, hermano, pueda castigar y hasta ver que su hijo pueda llegar hasta sangrar o causarle daño en su cuerpo físico, hermano, y que él no sienta ningún redarguir, principalmente si es cristiano. Entonces, por eso debemos de revisar este tipo de situaciones. Mire lo que dice Éxodo capítulo 3, versículo número 7. Luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto y he oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de su sufrimiento. Aquí podríamos citar varias cosas. Yo solo le puse sufrimiento, pero podríamos citar: número 1, opresión; número 2, angustia; y número 3, sufrimiento, que no forzosamente va a ser lo mismo, pero todo, hermano, ligado con la crueldad. Por eso le decía que una persona cruel es una persona, hermano, que se enseñorea de los demás y que los oprime, pero también los angustia, los aflige y los puede llevar al sufrimiento, y este sufrimiento puede llegar a ser inclusive físico. Pero mire qué tremendo, porque la persona cruel no siente ningún redarguir, ningún hermano, no siente nada al estarle provocando sufrimiento a otra persona. O mira que a alguien le pasó algo, hermano, y claro que ahora pues tenemos que ser muy cuidadosos, ser muy prudentes, ¿verdad? Porque puede hacer que alguien esté por ahí con su vehículo averiado y que en algún momento dado pues nos pida ayuda, ¿verdad? Y uno como que desconfía. Pero como dijo o dicen las viejitas, no se desconfía de la persona sino del tiempo, dice, ¿verdad? Y es una realidad, hermano, porque se han visto tantas cosas ahora que pues, como que uno ya se vuelve un poquito renuente a ese tipo de ayuda. Pero bueno, dirigidos por el Señor y por el Espíritu Santo, creo que podríamos hacer este tipo de cosas. Pero hay personas, hermano, que definitivamente no solo no ayudan, hermanos, sino que se deleitan en que ellos van en un buen vehículo, en tal o cual cosa. Y creo que eso, hermano, no es correcto. Yo creo que el Señor siempre, hermano, nos da a nosotros la oportunidad para poder, hermano, definitivamente mostrar esa misericordia hacia los demás.
Mire con qué otra cosa está ligada, hermano, la crueldad. Dice Levítico 25:43, no los trates con crueldad, al contrario, muestra temor de Dios. Entonces quiere decir que, hermano, si alguien no tiene temor de Dios, va a tratar con crueldad, para aprendiendo aquí de manera por espejo, diría nuestro apóstol, ¿verdad? Hermano, entonces una persona que es cruel, una persona que no siente compasión, una persona que no siente, hermano, esa sensibilidad hacia los demás, en su sufrimiento, en su angustia, en su aflicción, hermano, es una persona que no tiene temor de Dios. Por eso, en los conceptos que vimos en los diccionarios, hermano, es como una persona que está alejada de Dios, una persona que se olvida de Dios, una persona, hermano, que no quiere tener una relación con Dios, precisamente como se recuerda a usted que en algún momento dado se comportó aquel profeta de Dios, hermano, tremendo, pero se comportó así, llamado Jonás, que cuando Dios le dijo, ve y predica en Nínive, no voy, pero no era simplemente el que no quería ir, sino que él le dijo, es que ¿sabes por qué no voy? Porque yo sé que si voy tú los vas a perdonar, hermano, y no es ese el objetivo de una predicación, que las personas sean redarguidas por el Espíritu Santo, compungidas en su corazón, hermano, y que se vuelvan al Señor. Y Jonás ahí estaba molesto. Imagínese usted, si un evangelista cuando predica y alguien acepta a Cristo, se reconcilia o viene al conocimiento del Señor, hermano, está feliz, y la Biblia dice que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y Jonás bravo estaba, hermano. ¿Tanto te enojas?, le dijo el Señor. Sí, le dijo, me enojo hasta la muerte. Mire, hermano, que hasta abusivo se volvió Jonás en ese momento, pero había un rasgo de crueldad en él, porque no quería que se arrepintieran aquellos, hermano. Y Dios es un Dios de misericordia. La Biblia dice que sobre todo juicio triunfa la misericordia del Señor. Entonces no puede ser, hermano, que este hombre llamado Jonás estuviera en tal posición, él, hermano, y que no quisiera que aquellos se volvieran al Señor. Ok, sigamos adelante. Deuteronomio capítulo 28, versículo 54. Aún el hombre más tierno y amable entre ustedes se volverá cruel, mirará con malos ojos a su hermano, a la esposa que ama y al último de los hijos que le caen. Cuando usted revisa aquí, por eso yo le puse desobediencia, porque Deuteronomio capítulo 28, hermano, del versículo 1 al versículo 14 nos habla de las bendiciones de la obediencia. Eso lo hemos dicho muchas veces, hermano, pero del 15 hasta finalizar el capítulo 28 habla de las consecuencias de la desobediencia. Y hermano, mire, la desobediencia empieza por la forma que nosotros oímos, porque ahí dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y pusieres por obra todo lo que yo te ordeno, estas bendiciones. Pero si no oyeres, hermano, entonces ¿dónde está el problema? A veces en el oír, en cómo oímos, hermano. Es que puede ser que, hermano, nuestros oídos fueron contaminados en un momento dado, y por eso nos resistimos a veces, hermano, a obedecer la palabra del Señor. Mire, hermano, qué tremendo, porque entonces yo me doy cuenta aquí que por qué a veces nosotros decimos, ¿y por qué tal persona? Pero si él pues no se metía con nadie, no creaba problemas, sí, pero tal vez era desobediente, tal vez, hermano, no se le evidenciaba la desobediencia, pero esa desobediencia le fue llevando a que él empezara a ser ministrado, por así decirlo, de hermano, con la crueldad, y esa crueldad se empezó a desarrollar y a desarrollar como una bolita de nieve, como la punta del iceberg, hermano. Se ve pequeño, pero que hermano, ya después se puede hacer muy grande, y a veces así nos pasa. No nos damos cuenta en qué momento desobedecemos y por qué la crueldad nos puede llegar a visitar. La misma Biblia dice, hermano, que un mensajero de crueldad, un mensajero cruel puede ser enviado cuando este tipo de situaciones se da en nuestra vida. Por eso, hermano, nosotros debemos de suplicarle, de pedirle al Señor ser guardados de la desobediencia, porque a veces vemos la desobediencia como algo tan sencillo, como algo tan inofensivo, pero no nos damos cuenta de las consecuencias que puede traer una desobediencia, definitivamente. Jueces capítulo 20 versículos 5. Pero en la noche unos malvados de esa ciudad rodearon la casa con la intención de matarme, y a mi mujer la violaron tan cruelmente. La violaron tan cruelmente. Mire, hermano, por eso le puse deseos
desordenados, porque hermano, en el aspecto sexual sobre todo, aquí hermano, ¿qué fue lo que pasó? Que la agarraron cruelmente, la violaron y la terminaron matando. Un grupo de personas, me parece que era de un lugar llamado Jebús, si no estoy mal. Habría que contextualizarlo ahí, pero el punto es, hermano, que yo lo que le quiero hacer o remarcar a usted, hacer ver, es el hecho, hermano, que cuando una persona tiene deseos desordenados, se puede convertir en una persona cruel, le puede abrir la puerta para que la crueldad llegue a tocar la puerta de su corazón e infiltrarse ahí y empezar a desarrollar esa crueldad, hermano. Es tremendo, es terrible esto, hermano, realmente, ¿verdad? Mire lo que dice el primer libro de Reyes 2:8. Ahí tienes también a Semei, en otras versiones dice Simei, hijo de Gera, benjaminita de Bahurim, el cual me maldijo cruelmente cuando yo iba a Mahanaim, pero después bajó a mi encuentro al Jordán y le juré por el Señor que no lo haría morir a espada. Entonces David pues tuvo misericordia, tal como sucedió allá con Pablo, ¿verdad? Cuando dice: al tal entréguenlo a Satanás, ese que anda metido con la mujer de su padre, es decir, con su madrastra, ese entréguenlo a Satanás. Pero después Pablo mismo dice: al tal yo ya lo perdoné. Es decir, David de la misma manera, hermano, aunque ese no es el punto que quiero resaltar aquí, pero hermano, vale la pena decirlo, que David, hermano, cuando este hombre, cuando David va saliendo de Jerusalén, porque su hijo Absalón se había levantado, hermano, proclamándose como rey, entonces David, para no enfrentar a su propio hijo, decidió irse, decidió apartarse. Y mire qué tremendo, porque entonces, hermano, este hombre llamado Simei maldijo a David, esparcía piedras y, hermano, y decía: hombre sanguinario, y todo lo que le decía a David. Y David no permitió que ninguno de sus valientes lo matara. Pero cuando David viene de regreso, este le sale al encuentro. Es uno de los que le sale al encuentro. Y David prometió, es decir, David lo perdonó. Ahora, el punto es que entonces una persona maldiciente, una persona, hermano, que en un momento de ira, de enojo, de cólera, hermano, empieza a pronunciar palabras de maldición sobre otra persona, es una persona que fácilmente puede caer en el perfil de los crueles. Hermano, es una persona, porque el enojo lo puede llevar hasta ese tipo de situaciones. Y esa es una puerta abierta para que el mensajero de crueldad pueda llegar y visite, hermano, la vida de muchas personas que en un momento dado, hermano, no logran detener en su boca, no pueden contener la maldición, sino que siempre tienen que proferir una maldición cuando están en una condición de enojo. Ok, sigamos. Burla. Salmo 35:16. Se burlaban de mí con crueldad y rechinaban contra mí sus dientes. Mire, hermano, esta es otra cosa. Recuérdese que en la misma palabra del Señor nos dice, ¿verdad, hermano? Que en el último tiempo habrá burladores. Por supuesto que ya está hablando de burladores de la venida del Señor, pero también habrá burladores de los hijos de Dios, hermano. Pero este tipo de burladores a veces no se dan cuenta, hermano, que realmente son así porque hay un problema de crueldad en su corazón. Hermano, se burlan de las personas, inclusive cuando les está pasando algo. Recuerdes, hermano, aunque yo sé que pues estaba escrito todo eso, pero aún cuando el Señor estaba crucificado en la cruz, pasaban aquellos: si tú eres hijo de Dios, bájate de ahí, pues, hermano, burlándose del Señor, hermano, meneaban la cabeza, decían todo tipo de injurias y de diferentes situaciones, y se burlaban del Señor, se mofaban del Señor. ¿Pero por qué? Porque habría crueldad en su corazón. El Señor juntamente, mire, habían dos ladrones crucificados a la par del Señor y a ellos no les decían nada, pero al Señor, hermano, viendo que estaba en un sufrimiento, viendo que estaba en una angustia, hermano, se burlaban de él. Y como ya digo, bueno, esto ya estaba escrito y había que cumplirse, pero el hecho es, hermano, que la gente se burlaba de él. Y mire lo que el Señor contestó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, mire qué tremendo, hermano, esta situación.
Sigamos adelante. Impiedad. Proverbios 12:10, el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. ¿Con qué está ligado? Entonces la crueldad con la impiedad. Una persona impía es una persona, hermano, que no, mire, no es lo mismo un pecador que un impío. Un pecador es aquel que no tiene conocimiento de Dios, pero un impío es aquel que tiene conocimiento de Dios, pero vive como le da la gana. Es decir, vive como él quiere. Él no se somete a nadie, no se sujeta a nadie, no se sujeta a la palabra del Señor, no obedece al Señor. Entonces sí tiene conocimiento de Dios, pero entonces, hermano, ahí la crueldad entra como Juan o Pedro por su casa, ¿verdad, hermano? Definitivamente. Mire Proverbios 27:4, cruel es la ira. Hermano, por eso es que la escritura dice que en la ira del hombre no habita la justicia de Dios. Es decir, hermano, una persona cruel, una persona que es iracunda, es una persona que constantemente, hermano, va a cometer actos de crueldad. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que no controle ese calor en un momento de enojo, de ira, de hermano, de rabia, que no llegue a controlar nuestros actos y que después, ay, yo no me di cuenta de lo que hice. Sí, pero ya lo hiciste. Por eso, hermano, mire, sujetemos. Por eso es que el Señor nos dio del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos da, hermano, hay un fruto del Espíritu Santo que se llama dominio propio, hermano. Eso es algo precioso. El dominio propio debe de estar en nosotros, hermano, para saber, bueno, Jesús también se enojó, hermano, cuando vio que en el templo e hizo un látigo, hermano, de cuerdas y sacó a todos, pero no se excedió también más de lo que, no empezó a maldecir ni nada por el estilo, sino que al contrario, se enojó. Por eso dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, sí hay cierta permisibilidad para que nosotros nos podamos airar, pero no caigamos, hermano, en el pecado. Y eso tenemos que cuidarlo. Opresión. Mire lo que dice Proverbios 28:16. Un príncipe sin discernimiento es un opresor cruel, pero uno que odia la avaricia prolongará su vida. Hermano, entonces alguien que es cruel siempre va a terminar oprimiendo. Siempre, como no tiene argumentos, como no tiene la forma correcta de poder ejercer una autoridad, entonces la tiene que terminar imponiendo. Y esto se ve mucho, hermano, aún en algunos gobiernos todavía a nivel mundial se ve ese tipo de cosas que son impositivas, hermano, definitivamente pero que hay cierta crueldad en las personas porque ven el sufrimiento y con el ánimo de obtener un beneficio puramente económico, entonces no les importa, hermano, que puedan sufrir los demás. Aún en este problema de la pandemia, hermano, porque si hablamos de que esta pandemia fue creada, entonces definitivamente tenemos que darnos cuenta, hermano, que esto va a ser que no se pudieron a pensar cuántas familias han sido enlutadas, cuántas personas han muerto, cuántas personas han pasado por sufrimiento, cuántas personas, hermano, quizás se murió el padre o la madre y era la fuente de provisión de un, qué sé yo, de un grupo de hijos, hermano, pero no pensaron en todo ello, aún esto de la vacuna, aún ahí se ve todo este tipo de situaciones, pero que Dios tenga misericordia, hermano. Y es que definitivamente, hermano, que aquí está hermano, la mano peluda, diríamos, ¿verdad? Del anticristo, ya, aunque él no se ha manifestado plenamente, pero sí el espíritu del anticristo y el misterio y la iniquidad ya están en acción. Y hermano, pues definitivamente que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Mire lo que dice Filipenses 3:6. Era tan fanático. Pablo está hablando de sí mismo, pero dice, era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Recuerdes, hermano, que a los pies de Saulo llevaban las ropas de aquellos, hermano, cuando todos iban, hermano, para no manchar sus ropas, para matar a los cristianos que estaban persiguiendo. Entonces la crueldad está íntimamente ligada con la persecución. Cuando alguien es cruel, va a andar persiguiendo siempre a otros, hermanos, para hacer
hacerles daño para manifestar ese tipo de crueldad, porque su crueldad, ¿cómo la manifiesta? Hacia los demás, definitivamente, porque si usted se recuerda en el concepto que daba el diccionario, es característica de las personas que no sienten ninguna compasión ante el sufrimiento de los demás, sino que se puede llegar hasta deleitar en eso. Entonces, hermano, definitivamente esa crueldad la manifiesta hacia los seres humanos y también hacia los animalitos podría ser, ¿verdad? Hebreos 10, 20, 29. Yo sé que después de mi partida, Pablo, hablándole a la iglesia, me parece que era Éfeso, hermano, entrarán en medio de ustedes lobos. Otras versiones dice rapaces, pero esta dice crueles, que no perdonarán. Hermano, mire, es decir, que se aprovecharán del rebaño. Es decir, por eso yo le puse aquí falta de perdón, pero también le pude haber puesto, hermano, que se iban a aprovechar de los demás. Entonces, la crueldad nos lleva, hermano, como le pasó a los hermanos de José. ¿Se recuerda usted, hermano, que lo echaron en una cisterna, le arrebataron su túnica de colores, lo vendieron? Hermano, ciertamente José había de alguna manera también, pero eso no le daba, no era la justificación, porque José también, hermano, le echaba un poquito de chile a la herida, hombre. Y entonces pero no estoy justificando que eso sea lo correcto, hermano, y tampoco que por eso los otros tenían que actuar de manera como actuaron. Hermano, le llevaron a su padre la túnica de colores manchada de sangre, no era sangre de José, pero ellos le dijeron y vieron que su padre, hermano, se angustió con aquello y no sintieron ninguna compasión y misericordia por su padre que era un anciano. Oh, hermano, tremendo. Esto, hermano, una persona cruel es una persona que no perdona, que no es sensible al ver las situaciones de los demás. Como aquel, antes de leer este, hermano, como aquel hombre que le perdonaron una gran deuda y cuando sale delante del rey que le había perdonado una gran deuda eran traducido a nuestro tiempo, era una cantidad de millones, hermano, y le debían algo tan insignificante. Y entonces encontró ahí al deudor o al que le debía, hermano, y lo empieza a tosigar y lo empieza a acosar y le dice, no, págame, no, yo te voy a pagar. Hermano, ni siquiera estaba pidiendo que le perdonara, sino que le iba a pagar, que le diera tiempo. Y no tuvo misericordia. Dios mío, hermano, ¿cómo puede haber este tipo de personas? Ok, sigamos adelante. Mire con qué está asociado, hermano. Mateo 15, 22. En esto una mujer cananea, la conocida como la mujer sirofenicia, ¿verdad? Venida de aquellos contornos, se puso a gritar, Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija es cruelmente atormentada por un demonio. Es decir, ¿con qué está ligado esto? Con espíritus inmundos, con la influencia demoníaca, hermano. Entonces, una persona, un demonio, pues definitivamente es cruel. Porque, hermano, no tiene entrañas, no tiene misericordia. Son seres, hermano, creados precisamente bueno, no fueron creados para eso, sino que su conducta, el no mantenerse en su pureza, hermano, entonces los llevó a este tipo de situaciones. Pero definitivamente son representantes del más cruel de los crueles, que es el diablo, que el Señor lo reprenda. ¿Va? Ok. Eh, Daniel 11:23 está hablando del anticristo. Dice, ese hombre, refiriéndose al anticristo, malvado y cruel, hará pactos con mucha gente, pero a todos los engañará. Él tendrá mucho poder, pero solo unos pocos lo apoyarán. Es decir, con pocos logrará una gran victoria. Bueno, aquí hay otras cosas que podríamos hablar, pero no es el momento para poder abordarlos. Entonces, hermano, el anticristo es una persona cruel. Y recuérdese que el anticristo es el hijo de perdición. El diablo, hermano, es el padre de mentira. Y el anticristo también, hermano, se convierte en el hijo, en el que representa aquí en la tierra al diablo. Entonces es un hijo cruel. Si el diablo es cruel, pues él también será un hijo cruel. Jeremías capítulo 30, verso 14. Todos los amantes o todos tus amantes te han olvidado, ya no te buscan, porque con herida de enemigo te han herido, con castigo de hombre cruel, por lo grande de tu iniquidad y lo numeroso de tus pecados. Mire, habla de la crueldad y la iniquidad. Y aquí, hermano, el versículo que a mí me viene a la mente es por el aumento de la iniquidad.
el amor de muchos se enfriará. Iniquidad de la práctica continua, premeditada, hermano, de un pecado, de una transgresión, y entonces eso lo lleva a convertirse en una iniquidad, de tal manera que ya no siente redarguir del Espíritu Santo la persona, porque ya cayó en esa práctica, hermano, voluntaria. Por eso es que no es lo mismo que a una persona sea alcanzada por el pecado que a una persona practique el pecado. La práctica del pecado es algo, hermano, que ya la persona lo hace de manera consciente. Así que, hermano, la crueldad está íntimamente con la iniquidad, y por eso se vuelve cruel también, se vuelve un círculo virtuoso, porque la misma iniquidad la lleva a la dureza del corazón, y eso abre la puerta para que caiga en este tipo de situaciones. Y quisiera terminar con este versículo, Isaías 13:9. He aquí, el día del Señor viene, cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Entonces, pero habla esto, de lo que está hablando es de la gran tribulación, hermano, que por supuesto que es el Señor el que va a traer esto. Pero entonces quiere decir que con qué está ligado, hermano, o cuál es el destino final de los crueles. Pues la tribulación. Definitivamente, los que son crueles van a terminar tarde o temprano en la tribulación. Si son hijos de Dios, pues ahí viene, hermano, van a ser redarguidos, ahí van a ser, hermano, confrontados a esta realidad. Si no son hijos de Dios, pues lamentablemente, hermano, más se va a endurecer su corazón, ¿verdad? Pero los hijos de Dios, todavía ahí en la gran tribulación hay una oportunidad. Pero entonces, hermano, los crueles tienen un destino final. Bueno, tal vez el destino final, este es un lugar intermedio, sería la gran tribulación. El destino final de los crueles y que no se arrepientan son los que van a llegar a parar hasta el lago de fuego. Así que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, que Dios tenga de nosotros misericordia, y que nosotros podamos, hermano, entender definitivamente que el Señor nos está dando una oportunidad para redarguir nuestro corazón a través de su Espíritu Santo, y que nosotros podamos volver a Él. Ok, vamos a orar, mis amados hermanos, vamos a presentarnos delante del Señor, y sobre todo vamos a suplicarle al Señor que erradique toda semilla de crueldad ahí en nuestro corazón. Si hay alguien que quiera aceptar a Cristo, pues amén, lo puede hacer, reconciliarse con el Señor. Creo que es un buen momento. Déjeme hacer esta oración juntamente con usted, o guiarle en esta oración, para que usted pueda volver al Señor. O si nunca le ha conocido, pues que se acerque a Él. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de ti, Señor, juntamente con aquellos que quieren reconciliarse, aceptarte a ti. Por favor, perdona nuestros pecados, Señor, ten misericordia de ellos. Dios mío, permite que nosotros, Señor, seamos lavados de todos nuestros pecados. Echa al fondo del mar cada uno de ellos y nunca más te acuerdes. Por favor, inscribe o reinscribe nuestro nombre en el libro de la vida, Señor. Y yo te pido que operes ese milagro tan precioso del nuevo nacimiento. Haz tu obra en nosotros de una manera constante, de una manera continua. Permite, Señor, que nosotros podamos entender, conocer, Dios mío, todas aquellas cosas que nos pueden llevar, Dios mío, a nosotros, Señor, a caminar agradándote. Líbranos del mal, apártanos de la tentación, te lo suplicamos en el nombre maravilloso de Jesucristo. Si tú hiciste esta oración, por favor, comunícate con nosotros para que de esa manera podamos tener contacto contigo, darte seguimiento en el nombre de Jesús. Ahora quisiera hacer una oración, hermano, juntamente con usted, pidiéndole al Señor que nos ayude para que toda planta que el Padre no plantó sea desarraigada. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, suplicando tu ayuda, suplicando tu bendición, suplicando tu misericordia. Papaíto lindo, hoy venimos creyendo, Señor, que tú eres un Dios bueno, un Dios grande, un Dios maravilloso. Por favor, Padre, si hay alguna pizca, si hay algún vestigio de crueldad en nuestro corazón, arráncalo en el nombre de Jesús.
Padre del cielo, aún de esa crueldad que pudo haber sido ministrada de una manera ancestral, nosotros en el nombre de Jesús renunciamos a ella y pedimos por amor a tu nombre, papito lindo, que tú te manifiestes. Erradica toda planta que tú no plantaste, ahora desarráigala. Señor, por amor a tu nombre te lo estamos solicitando, te lo estamos pidiendo. Haz tu obra preciosa, haz tu obra maravillosa, haz tu obra, Señor, completa en nuestra vida. Te lo pedimos, te lo suplicamos, Padre, por amor a tu nombre, porque entendemos, Dios mío, que tus propósitos son eternos, tus propósitos son maravillosos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tú siempre te acuerdas de nosotros. Tú siempre estás atento a cada una de nuestras necesidades. Papito lindo, gracias te damos en esta hora. Bendecimos tu nombre, te agradecemos de una manera muy especial y ayúdanos, Señor. Gracias. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amado hermano, que Dios te guarde. Nos vemos primeramente, Dios, en cada uno de nuestros diferentes servicios. Bendiciones para todos.